Movimientos del espíritu. A menudo creemos que nos movemos desde nosotros mismos, como si estuviera en nuestras manos determinar cómo y hacia dónde nos movemos. Eso es cierto en muchos aspectos. Nos experimentamos independientes y libres en gran medida. Ciertamente experimentamos, al mismo tiempo, los límites de nuestra libertad de movimiento. Se nos imponen, por ejemplo, a través de la fuerza de gravedad, a través de las circunstancias y nuestras posibilidades físicas. Además, mediante los logros de la técnica, hemos ampliado asombrosamente las posibilidades de movimiento, su velocidad y su alcance. Haber podido hacerlo nos fue concedido desde otro lugar, por un espíritu diferente, también aquí dentro de ciertos límites. Siempre seguimos dependientes de sus movimientos, incluso del margen que nos conceden. No podemos oponernos a sus movimientos, superando aquello que éstos nos permiten y a lo que nos alientan. Si a pesar de todo lo intentáramos, sería nuestro fin. Aquí hablo también de otros movimientos del espíritu. ¿De dónde proviene, por ejemplo, un movimiento de amor? ¿Podemos querer que suceda? ¿Está en nuestras manos? ¿Tenemos el poder sobre otra persona si responde y cómo responde al movimiento de nuestro amor? Aquí nuestro libre albedrío alcanza sus límites. Es diferente cuando estamos en concordancia con los movimientos de otro espíritu, aquellos que unen lo que antes se enfrentaba. Ese espíritu logra que se sintonicen entre sí de manera tal que puedan actuar en conjunto, como para que ambos lados se vuelvan más, se estimulen mutuamente y crezcan, uno gracias al otro. Esos movimientos del espíritu son un movimiento creativo del amor, un amor para todos simultáneamente. ¿Logramos ese amor a través de nuestra propia fuerza? ¿Está en nuestras manos? ¿O lo experimentamos en caso de lograrlo como un regalo de ese espíritu? Allí donde lo logramos, nos experimentamos tomados por otra voluntad. Nos experimentamos llevados a brindar un servicio dedicado a servir a otras metas que van mucho más allá de nuestra planificación y de nuestras posibilidades. En lugar de movernos desde nosotros, cedemos ante un movimiento que nos supera. Quedamos entregados a él, nos lleve donde nos lleve, sin poder prever hacia qué lugar. Aquí se acaba toda ectiquez. Aquí no hay prisa. Mientras nos movemos, al mismo tiempo estamos quietos. Aquí todo es correcto. Estos movimientos van más allá de nuestros conceptos de bien y mal, y más allá de nuestros conceptos de desgracia y felicidad, y de mejor y peor, con los cuales, por un lado, nos colocamos por encima de otros, y por el otro lado, nos colocamos por debajo, como si ellos estuvieran más arriba, y más impulsados y guiados por esas fuerzas. Al final, todos nuestros movimientos comprueban ser efímeros. Vislumbramos y cada vez somos más conscientes de que los movimientos de ese espíritu señalan más allá de esta vida y de esta realidad. Nos llevan a otro espacio en el cual nuestros opuestos caducan. También nuestras expectativas y deseos. También nuestras derrotas y omisiones, y sobre todo, nuestra inocencia y culpa. Al mismo tiempo nos sentimos en sintonía con esos movimientos de una manera serena, ya. Estando aún aquí, nos experimentamos como habiendo huido de esos opuestos. Ya aquí nos experimentamos en sintonía con un movimiento dirigido hacia todo tal como es, con devoción y amor.
¿Cómo logramos la estrecha unidad con esos movimientos? ¿Cómo logramos esa conducción de ellos, esa conducción que hemos percibido directamente en la quietud? Cuanto más quietos nos volvemos, tanto más lejos llega nuestra percepción y tanto más grande parte de lo efímero queda atrás. Aún aquí nos experimentamos más allá del tiempo, en un movimiento en el cual todo continúa y permanece en la misma medida. A pesar de que ese movimiento, por ser creador, siempre va hacia adelante, el amor al cual nos lleva es el mismo para todo lo que fue y lo que vendrá. Todo y todos son amados por Él tal como son, hasta lo último. Con ellos, ese amor continuamente vuelve en sí y nuevamente avanza creativamente, avanza indefinidamente, avanza con amor.